En el vídeo de hoy vamos a hablar de población, de demografía. Para hablar de demografía se suele recurrir al siglo XVIII por sus 5 censos: el censo de Campo Florido, el catastro de Ensenada, el censo de Aranda, censo de Florida Blanca y finalmente el censo de Godoy. En este vídeo vamos a tratar la documentación que nos permite conocer la demografía en el siglo XVI y en el siglo XVII. En la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna nos encontramos el censo de Quintanilla, realizado por Alonso de Quintanilla, con el objetivo de conocer cuántas personas había disponibles para la Guerra de Granada. En este momento todavía Granada no había sido incorporada a la Corona de Castilla. De dicho censo de Quintanilla no se conserva mucho y únicamente unos apuntes de 1493, que actúan a modo de resumen de lo que pudo ser el censo. Principalmente en este vídeo vamos a abordar la cuestión de Castilla, la población en Castilla. La documentación es compleja y diversa para este caso. Se hará uso de una documentación censal, una documentación de procedencia eclesiástica y otro tipo de fuentes. Comencemos por la documentación censal del siglo XVI, donde nos encontramos el reparto de servicio de millones, la relación de 1541 y el censo de vecindario o censo del arzobispo. Hasta este momento los censos recogen vecindarios, son recuentos de vecindario, no hablan como tal de población. Para ello tenemos que esperar al censo de Aranda del siglo XVIII. En estos censos se recoge la cabeza de familia, ya sea un hombre o una mujer, por lo que es obligatorio reconvertir este número y multiplicarlo por un coeficiente. El coeficiente normalmente es 1,4, por cada vecino anotado 4 habitantes, lo que puede llegar, por ejemplo, 700 vecinos a 2.800 habitantes, dependiendo de la población, de sus costumbres, de sus características, de si hay crisis, prosperidad, la cuestión del celibato, la cifra cambiará, por lo que tenemos una aproximación, no un número exacto. Dicho coeficiente únicamente se puede aplicar a la documentación censal, no a la documentación eclesiástica. Estos recuentos emanaban del poder de la corona, del poder político, quienes ordenan su ejecución. La intención era controlar a la población para conocer quiénes pagan hacienda y cuánto pagan, por necesidades de asentamiento poblacional, por ejemplo tras la expulsión de los moriscos, esas repoblaciones, por contribución a la guerra, como se dice en los censos, qué lanzas son posibles. Tras el censo de Quintanilla, el siguiente paso sería el reparto para el servicio de millones del año 1528, realizado durante los apuros carolingios. No es que Carlos V tuviese mucha curiosidad por conocer cuánta gente habitaba Castilla, podía darle más o menos igual, lo que sí le importaba era ver cuántos pagaban porque se encontraba en quiebra. Otro recurso era el donativo, un servicio extraordinario pedido a las cortes que estaban obligadas a pagar dicho servicio. Este donativo lo afrontarían solo 18 ciudades, que son las que tienen votos en cortes, de ahí nace el impuesto de millones. El impuesto se repartía entre las 18 ciudades, recayendo en razón de los habitantes pecheros. El primero que tenemos completo, o casi completo, se aplica por orden de Carlos V en 1528. Dicha recopilación duró 8 años para conocer quién puede pagar. Para hacer los repartos se introduce la expresión vecindario y villa. La única excepción que no aparece son las vascongadas, porque todos son nobles y están exentos de pago. Tiempo después llegó una relación. Las relaciones en el ámbito fiscal son correcciones sobre censos. En 1541 se realiza una corrección sobre el censo de pecheros. De hecho, la cifra habla más de 5 millones de habitantes, algo poco creíble. El siguiente censo es el censo de vecindario o censo de obispos, efectuado en tiempos de Felipe II. Se llama así porque se realiza sobre las vicarías. Los párrocos buscan información de sus vecinos. Se establecen las cifras para el año 1571 y 1587, salvo el Reino de Granada, que son cifras del año 1561. La fiabilidad dependió totalmente del rigor del párroco, por lo que no hay un criterio uniforme. Para el Reino de Granada se hace uso del 1561 para buscar la diferencia de población que hay entre el 1561 y el 1587. Se busca cotejar la relación de población antes y después de la expulsión de los moriscos. Dejando de lado los censos, hablemos del censo fiscal, que es selectivo. Salvo en el reparto de millones, la fiscalidad del antiguo régimen se encuentra diferenciada según el concejo, la ciudad y el privilegio. La corona recontó qué productos son necesarios de fiscalizar porque son rentables. Por ejemplo, la seda del Reino de Granada, que, debido a la subida de impuestos, deja de ser tan competitiva como la de seda de Murcia. Hablemos de la alcabala, que tiene un origen islámico, establecida por la compraventa de productos. Con el paso del tiempo, lo que fue un impuesto efímero pasó a ser un impuesto fijo. Al ser lucrativo, la corona se interesó, ya que obtenía gran rendimiento de este. Se cobraba con algo parecido al servicio de millones. Preguntaba a la ciudad que vende, su tasa y lo que debe de dar según los vecinos que tenga. Aquí no se especifica la cuantía en relación al número de vecinos, sino según a la cantidad de vecinos. Los censos nos aportan una foto fija de un año concreto. Sin embargo, la documentación eclesiástica, a la cual vamos a hablar ahora, nos aporta una foto que va año a año. El Concilio de Trento, promovido por Carlos V ante las reformas protestantes, nos da paso a una forma de contabilizar población,
Este concilio llega hasta Felipe II y en él se establece que toda persona que haya sido bautizada debe quedar registrada en la iglesia. Si naces, te bautizas, si superas la mortalidad, te confirmas, si te casas, te matrimonian, si te mueres, te entierran, y la iglesia deja constancia de todo ello. Las parroquias eran una cédula básica de control poblacional. La uniformidad ideológica hace que en los registros parroquiales la inmensa mayoría de la población esté controlada, desde que nace hasta que muere, lo que permite conocer demografía. Los registros parroquiales son las partidas, como la partida de bautismo. Las partidas de matrimonio son otro tipo de partidas, mucho más complejas. Son una mezcla de dos individuos uniéndose de dos procedencias distintas, con reglas no escritas como casarse en la parroquia de ella. A la iglesia le costó mantener un control sobre el matrimonio y su legitimidad. Otra partida es la procedente al libro de funciones. Aquí, en caso de una gran mortalidad, las anotaciones perdían un gran rigor, y solo decía a quien se enterraba. Se decía enterróse a, con renglones de nombre y nombre y nombre. Si el fallecido era de prestigio, tenemos folio y folio y folio sobre esa persona, con misas pagadas para salvar su alma, para que pase menos años en el purgatorio, etc. Otro elemento son los libros de confirmación, que sirven para medir la mortalidad infantil, aquellos que aparecen en el bautismo y que han llegado a la edad suficiente para confirmarse. No siempre los documentos parroquiales tienen gran rigor, no podemos creer con fe ciega a ellos. Todos los bautizados nacieron, pero no todos los nacidos fueron bautizados. También está la cuestión de los que mueren nada más nacer, gente que perteneció durante poco tiempo a la población. Incluso hay aproximaciones de que se anota el día de nacimiento y el día que es cristianizado, confirmando que ha superado las primeras horas de vida. Luego tenemos lo que hemos llamado otras fuentes, donde encontramos memoriales de población, relaciones topográficas y movimientos poblacionales, donde destacan aquellos que se fueron a hacer las Américas, teóricamente controlados por la Casa de Contratación. Comenzando con el siglo XVII, tenemos una notable ausencia documental, un vacío. La información que existe disminuye la calidad del recurso documental. El conde duque de Olivares se quejaba de la dificultad para que la administración fuese eficaz. La administración del siglo de oro, a diferencia de la literatura, era pésima. Este marco no permitía hacer un censo general. Hubo intentos como el reparto de juros del 1646. Los juros se realizaban para la venta de títulos y obtener fondos a la corona. También tenemos tasas sobre el pan, sobre las exportaciones, pero no hay un estudio fiable. Lo más próximo son unos donativos auspiciados por Felipe IV en 1625, 1635 y 1637, siendo lo más cercano un censo incompleto del año 1631. Si te gusta este tipo de contenido y conocer más sobre la edad moderna, tengo una cuenta de TikTok donde subo memes y polladas. Te la dejo en la descripción y sígueme.